Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, un amigo de la casa, el presidente de Amarillos, el diputado Andrés Ioanné. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la hora. Bienvenido, Andrés. ¿Lo tenemos? Parece que tenemos un problema de audio. Oye, bien, estamos con un problema de comunicación con el diputado Andrés Ioanné, presidente Amarillo, a propósito de que diputados de oposición se suman a una solicitud de algunos expresidentes y otros parlamentarios que le piden al presidente Gabriel Boric reconocer el triunfo de Edmundo González. Y esto se suma a un comunicado que hace el Ministerio Público de Venezuela, un recordado para nosotros, Tarek William Saab, que anuncia que va a haber una persecución contra Edmundo González y María Corina Machado, donde se les, entre otras cosas, atribuye estos famosos delitos de odio. En el citado pronunciamiento se evidencia la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia a las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración. Son las causas que va a tener esta investigación penal por parte del fiscal general de la República de Venezuela, que además es un personaje bastante particular, que tiene un historial de distintas declaraciones bastante particulares, por decirlo de forma sencilla. Uno ve sus redes sociales y es un personaje, o sea, creo que su bautizo, o sea, su lema, que lo debe haber dicho Hugo Chávez, es el poeta de la revolución. Así es el fiscal general. Pero fíjate, de Venezuela. Fíjate todos los puntos por los cuales se le acusa a González y a María Corina Machado. Y ojo, yo creo que en esto tenemos que ser súper precavidos con lo que está pasando en el resto del mundo, porque muchas de las cosas que están puestas ahí, que están siendo usadas como método de persecución a los opositores del régimen, son palabras que se repiten en distintas instancias que nosotros hemos visto también en la discusión política aquí en Chile. Por ejemplo, el concepto de discurso de odio. Son elementos que se usan mucho para ir censurándose censurando a ciertas personas, pero me parece que ya estamos con el diputado. Diputado Andrés Ioanné, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo está, José Francisco? Me estacioné para poder justamente conversar mejor. Muchas gracias. Bienvenido, diputado. Están medias malas las comunicaciones igual, ¿ah? Sí, en todos lados. Hoy día el internet, en los teléfonos, la señal está bastante mala. Sí. Es un fin de semana difícil. Así es. Entre otras cosas. Bueno, diputado, estamos introduciendo el tema a propósito de esta declaración o solicitud hacia el presidente Gabriel Boric para reconocer el triunfo de Edmundo González en las elecciones de Venezuela. Ya hemos visto que hubo reacción. De hecho, se abre una investigación penal contra el mismo Edmundo González y María Corina Machado. Acaba de dar una declaración o un tuiteo más bien el propio presidente Boric. Pero ¿cuál es el sentido o qué es lo que busca básicamente esta declaración y qué tan probable creen que el presidente escuche esta petición? Bueno, a ver, yo creo que va a ser fundamental lo que converse el presidente Boric con el presidente Lula. Yo creo que la llave la tiene el presidente Lula, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Colombia, aunque son presidentes vamos a decir, hoy día la definición izquierda-derecha es mucho más relativa de lo que era hasta hace un tiempo atrás. El propio Maduro se declara izquierda y yo creo que no tiene nada de izquierda, lo que tiene justamente lo contrario. Él habla de fascismo y yo creo que él es un fascista respecto de cómo en definitiva ha conducido su país. Pero creo que lo que no podemos ahora y lo que no se puede hacer es dejar de presionar, es soltar a Venezuela. Los fraudes electorales vienen del tiempo de Chávez y se miró para arriba. La oposición en su momento tampoco fue capaz de ponerse de acuerdo, estaba dividida y por primera vez la oposición está unida, había un liderazgo, pero el funcionamiento de María Corina, por favor,
María. Sí, estamos con diputado, un problema de comunicación. Edmundo González. ¿Aló? Sí, se cortó un poquito el último pedacito. No, lo que decía es que finalmente por primera vez la oposición está unida y eso es muy importante, ¿ya? Por eso ellos tratan de homologar un poco lo que fue el proceso cuando se una situación. En este caso, contexto histórico muy distinto, ¿no? No se puede comparar. Lo que estamos haciendo permanentemente es que no podemos estar. Lamentablemente seguimos con problemas de comunicación. Vamos a intentar llamar al diputado por WhatsApp a ver si es que es posible retomar la comunicación con el diputado Andrés Ioanné, presidente de Amarillos por Chile. Lamentablemente se corta un poco, el diputado va en camino, imaginamos que de vuelta desde el Congreso, así que estamos enfrentando un pequeño problema de comunicación, pero esperamos restablecer cuanto antes esta conversación. Y a propósito de lo que comentaba el diputado de cómo se dirige María Corina Machado como una figura de unidad en la oposición, que fue algo que tanto le costó a la oposición venezolana y al fin lo ha tenido con un candidato presidencial bastante claro, con un liderazgo bastante claro, con algo de orden en las filas de la oposición, que parecía que fue bastante difícil para enfrentar los últimos procesos electorales y los procesos políticos que ha tenido Venezuela. De hecho, una de las cosas que no se ponen de acuerdo, sé cuál es la posición de María Corina Machado, pero estaba leyendo una declaración de Enrique Capriles, que compitió la última vez con Hugo Chávez, si no recuerdo mal, que era una especie de reivindicación del chavismo, diciendo que Maduro se había salido un poco de la línea de Chávez. Es decir, como son chavistas algunos de la oposición, pero dicen Maduro abandonó la línea, que es muy distinto a lo que ha planteado María Corina Machado, y de hecho fue ella una de las grandes opositoras al propio Hugo Chávez. Así es. ¿Cómo no estamos logrando hacer la conexión? Oye, bueno, además de la carta que firmaron varios diputados, tenemos también la carta de el grupo de presidentes. Así es. Libertad, dice, espérame, corrígeme el nombre, ¿cómo se llama? El grupo Libertad y Democracia, perdón, que me ha tocado, he tenido la suerte de participar de algunas conversaciones con los expresidentes. Tenemos, por ejemplo, el presidente Jorge Quiroga de Bolivia, Iván Duque de Colombia, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica y varios más que se unieron para poder solicitarle al presidente de la República que se reconozca a Edmundo González como el legítimo ganador de las presidenciales que vivimos el anterior 28 de julio. Y la verdad es que ya considerando que ha pasado más de una semana desde la elección en Venezuela, en donde el régimen no ha sido capaz de entregar los resultados, las actas de lo que realmente pasó, yo creo que ya cualquier tipo de arrastre del reconocimiento de que Maduro perdió las elecciones es simplemente una falta de responsabilidad política, y me parece notable que tanto los expresidentes como nuestros parlamentarios estén exigiendo que esta elección ya se determine por parte del presidente de la República. No, y además lo que es evidente es que sirve de poco ahora que publiquen el acta, o sea, después de lo que ha pasado. Ahora sí retomamos el contacto con el diputado Andrés Ioanné. ¿Diputado? Sí, ahí tengo mejor señal, que está más o menos la línea, pero bueno, yo no nos queda mucho tiempo, pero en el fondo está escuchando efectivamente. Yo creo que a esta altura también el tema de la acta pasa a un segundo plano. Aquí lo que en definitiva hay que tener una salida política para en definitiva lograr efectivamente que Maduro salga, porque claramente, como lo definió la Fundación Carter, como lo ha señalado Estados Unidos y distintos países, claramente el proceso no solo no tuvo no fue democrático, pero por otra parte, aparte de no ser democrático, posteriormente
O sea, Maduro claramente actuó de forma absolutamente... o sea, ya uno sabe como, bueno, es una dictadura en el fondo. Claro. Y uno no puede esperar otra cosa de la dictadura, porque uno puede decir ha actuado de forma autoritaria, pero siempre ha sido autoritario. El tema es que lo que hoy día se está reconociendo por parte de personeros de gobierno acá en Chile, es que siempre fue así. Lo que ustedes decían de Iracy Hasler al principio, es una vergüenza, y que cómo se cambia, y no les da ni una vergüenza mentir, ¿sí? Y eso es lo que... Y los venezolanos están en esta situación hace muchos años. Así es. Diputado, y en esa línea, y pensando en lo que estábamos hablando al final, de que ya la situación es evidente. Lo que pasó en Venezuela el fin de semana antepasado es completamente evidente. Hoy día el nivel de represión que estamos viendo, la persecución a González y a Machado es evidente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué falta para que nuestras autoridades realmente pongan el grito en el cielo y asuman esta derrota, esta dictadura? Pero pareciera, y tenemos declaraciones, el canciller Van Claren dice, creemos que es probable que haya ganado la elección. Entonces, ¿qué pasa realmente en el gobierno? Bueno, yo creo que aquí tiene que haber una salida política, y en el fondo la salida política es que Maduro abandone el poder y tenga todas las facilidades para poder salir del país. A la oposición yo creo que no le importa que se lleve lo que se lleve, lo importante es que esté el poder, eso está claro. Ahora yo voy a recoger las palabras de Sabater ayer, que es un filósofo de izquierda, que escribía una columna ayer, que yo he hecho incluso la tuiteado ayer, decía, bueno, en este minuto incluso es para la actuación de los marines, porque lo que no podemos, de los marines norteamericanos, lo dice Sabater, Sabater, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es levantar los hombros y decir, uy, qué pena, qué pobre país. Eso es lo que no podemos decir. Claro. Solo por la avalancha de venezolanos que van a venir, etcétera. No, porque finalmente también esto es una crisis humanitaria, sino porque aquí está en juego la democracia y los derechos humanos. Aquellos que hicieron gárgaras y hacen gárgaras con los derechos humanos, la verdad es que se demuestra que efectivamente no le importan los derechos humanos, no le importa la democracia, no le importa la libertad pública ni los derechos civiles, no le importa. Porque para condenar las dictaduras militares eran los primeros de la línea, pero esta es una dictadura brutal, y la verdad es que aquí se vio quiénes son los demócratas, y ahí yo creo que el problema lo tiene el gobierno respecto al Partido Comunista, porque no se puede entender un gobierno que por una parte tiene al presidente diciendo una cosa y el Partido Comunista o los líderes del Partido Comunista diciendo otra cosa, y yo creo que también hay una fractura interna dentro del Partido Comunista, claramente. Yo lo he observado con Carlos Cariola, cuando hemos tomado decisiones respecto justamente a Venezuela estos días. Entonces, más allá de esa factura, el tema es que se hace insostenible la permanencia del Partido Comunista, porque en definitiva, por una parte el gobierno sí lo mantiene, es inconsecuente porque deja que la oposición a la política internacional esté dentro del gobierno. Y por esa parte el Partido Comunista, si se queda, también es inconsecuente porque en definitiva está en un gobierno donde tiene una diferencia de fondo respecto a la política internacional, y uno no puede, en definitiva hay una fractura demasiado grande. Entonces lo único que uno le queda es que se queda fundamentalmente por mantener cuerdas de poder nomás. Claro, bueno, y eso obviamente tensiona al gobierno. ¿Y qué le parece las declaraciones del presidente Boric? De hecho, acaba de tuitear hace 20 minutos, dice, ahora el régimen de Maduro anuncia persecución penal contra González y Machado, mientras reprimen a su propio pueblo que exige que se respete su voluntad expresada democráticamente. Abogamos por el respeto a los derechos humanos de manifestantes y de los dirigentes de la oposición. ¿Qué parecen esas declaraciones? Sobre todo cuando se manifiesta, primero le dice el régimen al gobierno de Maduro, que es algo que pareciera que no había hecho él personalmente, pero segundo, claro, cuando le han preguntado la semana pasada si esto tensiona las relaciones con el Partido Comunista, que es lo que usted señalaba anteriormente, dice no, son diferencias políticas simplemente, y dentro de los gobiernos hay diferencias políticas. ¿Qué tan política puede ser una diferencia como con un tema como la democracia y el respeto a los derechos humanos? Usted se imagina que en un gobierno de Chile Vamos, Evópolis hubiera sacado una posición completamente distinta en materia internacional y fuera opositor al propio gobierno, se hubiera tenido que ir, o la Concertación, que es un partido serio, no sé, el Partido Socialista,
el Partido Radical, con la democracia cristiana ha tenido una diferencia, por ejemplo, con el presidente Lago, no es que no duraba más eso. Entonces, en esto lo que hacían era ordenar a sus partidarios, y aquí lo que el gobierno no puede es ordenar a sus partidos comunistas. Ahora, en ese contexto, a propósito del Twitter del presidente, bueno, en algún minuto el presidente va a tener que dejar de tuitear, porque es re fácil hacer la revolución con el dedo, ¿no? Claro. Desde ahí es súper fácil, pero la situación hoy día en Venezuela es de una represión brutal. A la gente la están sacando de sus casas para hacer que cambien, por ejemplo, a los jefes de los locales de votación que firmaron las actas, están sacándolos de sus casas para que firmen esas actas, están reprimiendo, están deteniendo, están matando personas. Entonces, estamos viviendo una situación de lo peor en la historia de América Latina respecto a una dictadura. Ya tuvimos nosotros una experiencia en Chile y, por tanto, ahora tenemos una que es brutal. Entonces, ahora, en un minuto, el presidente Boric va a tener que dejar de tuitear y empezar a hacer el liderazgo que uno espera a un presidente de Chile, como lo tuvieron los presidentes, respecto de convocar a nivel internacional para que, en definitiva, o busquen alternativas. Se ha planteado el tema de una nueva elección, la salida política, respecto de que salga Maduro, pero en algún minuto el presidente Boric va a tener que tomar una decisión respecto de ser más activo. Y creo que ahora tiene la posibilidad. Lula está acá. Y no es que Lula sea el hermano mayor, Lula es presidente de un país importante, sin lugar a duda. Pero antiguamente, cuando los presidentes en este país eran fuertes, como el presidente Lagos, el presidente Frey, el presidente Elwin, ya en su momento también en algún minuto la presidenta Bachelet, no sé. Pero cuando los presidentes eran fuertes, convocaban a otros países para intervenir. Pero yo no sé, bueno, ahora se va a juzgar efectivamente si es que el presidente es realmente el presidente de la historia internacional de Chile. Chile siempre tuvo en materia internacional una posición de mucha fuerza. Yo quiero recordar a Soledad Alvear cuando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le dijo no a George Bush respecto a la guerra de Irak, no a un aliado nuestro, a Estados Unidos. Bueno, ahí teníamos en el fondo en materia internacional un país que se hacía respetar. Bueno, ahora esperamos, ojalá el presidente haga lo que corresponde respecto a la historia internacional de Chile en los últimos años. Claro. Bueno, interesante posición. Vamos a ver cómo sigue evolucionando este tema después de esta conversación con el diputado Andrés Ioanné, además presidente de Amarillos por Chile. Diputado, muchas gracias por acompañarnos como siempre en Diego la Hora. Diputado. No, gracias a ustedes, excusen por la comunicación que está tan mala, pero cosas que pasan, está vuelto loco el mundo. Así es. Muchas que esté muy bien, chao. Chao. San Francisco, chao. Nosotros nos vamos a una breve pausa, ya estamos tan sincronizados, José Francisco. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.